Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Avanza este día complicado, tremendo allá en Perú con la destitución de Pedro Castillo. Y hay ya más datos sobre el momento en que fue detenido justamente el presidente allá de Perú. Sobre todo se refiere que la intención de Pedro Castillo era dirigirse a la Embajada de México. Con esta información, el equipo de seguridad del propio Pedro Castillo, digamos el Estado Mayor Presidencial de Perú, también toma la decisión de resguardar la Embajada de México. Empezaron a rodear de policías la embajada de nuestro país para que Pedro Castillo no pudiera llegar a territorio mexicano allá en esa embajada y pudiera pedirle asilo al presidente López Obrador. De esto vamos a platicar. El presidente también habló sobre este tema. Ya hay un posicionamiento, sobre todo señalando cómo la derecha está destituyendo a los presidentes legítimamente electos, incluyendo también los intereses de Estados Unidos que ya están metidos en toda esta situación. Y también vamos a ver de lo que está ocurriendo en el Senado, porque hoy ya la oposición acorrala a Ricardo Monreal. Le reclaman, le exigen ya una definición, porque él quiere aspirar a la presidencia desde la oposición. Entonces dicen desde ahorita, tiene que rechazar la reforma electoral del presidente López Obrador. A ver qué dice, a ver cómo se la juega ahora Ricardo Monreal. De todo esto vamos a hablar, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, también les invito a que se suscriban al canal y les agradezco mucho ese like. Y vamos con la información. ¿Cómo fue la detención? Se señala y lo que ha trascendido es que habrían sido los propios escoltas de Pedro Castillo que lo habrían detenido cuando se dirigía a la Embajada de México, allá en Perú. Esa era la estrategia, algo similar a lo que ocurrió en el caso de Evo Morales. Sin embargo, Pedro Castillo, con su inexperiencia política, porque eso hay que decirlo, tomó una serie de acciones que no fueron calculadas adecuadamente, lo llevaron a que finalmente fueran detenido y fuera detenido por sus propios escoltas. De acuerdo a este medio El Comercio, este medio peruano, señalan que Pedro Castillo quiso ir a la Embajada de México, pero fue detenido en el trayecto. Ya finalmente ya no pudo llegar. Había planeado acudir a la Embajada mexicana antes de que se aprobara la moción de vacancia en el Congreso. Pues lo que se menciona es que después de haber dado su mensaje, en donde él anuncia un estado de emergencia y la disolución del Congreso, pasadas la 1 de la tarde, Pedro Castillo salió por la puerta trasera del Palacio de Gobierno junto a su ex primer ministro Aníbal Torres y su comitiva de resguardo de seguridad del Estado de la Policía Nacional de Perú. Entiendo yo, es como en la especie de Estado Mayor Presidencial, el área que se encarga de la seguridad del presidente. Ahí Pedro Castillo, se menciona, le comunica al chofer que lo lleve al destino, a la Embajada de México. Y aunque todo aparentemente estaba saliendo bien, en paralelo se menciona, se estaba realizando una reunión con la Comandancia General de esta Policía Nacional de Perú, que cambió todo el escenario. Según diversas fuentes, luego de dar su mensaje y anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, dicen, Castillo se comunicó con el comandante de esta área, Raúl Alfaro, en busca de que lo respaldara con estas acciones, un respaldo que finalmente no llegó. Alfaro le respondió que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que su postura era para la preservación, dicen, del orden constitucional. Aquí ya se ve, aquí ya se mira también cómo todo estaba planeado, cómo todo ya también estaba organizado en esta destitución, porque si Pedro Castillo no tomaba esta decisión, si él no realizaba este anuncio, que es el que causa polémica y ahorita lo tiene tras las rejas, porque fue por el anuncio que dio el día de hoy, lo iban a destituir de todos modos. Y ya la policía, esta nacional de Perú, este Estado Mayor Presidencial que se encargaba de resguardarlo, ya también ya estaba listo, ya se ve que ya estaban preparados, aunque no lo digan ellos abiertamente, pues ya ellos ya estaban en esta línea de ir en contra del presidente que supuestamente estaban cuidando. Y continúa, de acuerdo con las fuentes, Alfaro, que es el comandante, convocó al alto mando de esta policía peruana para decidir la postura institucional frente a lo que dicen es el golpe de estado del propio Castillo, porque ahora dicen que Castillo es el que impulsó un golpe de estado. Es increíble, pero ahora ese es el discurso.
Se sumaron a la posición de no respaldar lo dispuesto por el presidente y además se concluyó que estaba actuando en flagrancia en delito de rebelión al ordenar el cierre del Congreso. O sea, ya ellos ya lo estaban viendo como un culpable en flagrancia. La decisión se tomó, Castillo debía ser detenido y quienes lo iban a hacer era el personal de seguridad que lo estaba cuidando, su escolta que estaba con él en ese momento. El equipo especial también de la policía manejó la versión de que iba a recluirse, a asilarse pues en una embajada y habían dos escenarios. Uno, la embajada de México y otra, la embajada de Cuba. Y todo esto mientras el chofer recibía la orden de proceder con la detención según las fuentes policiales. Para sorpresa de Castillo, la camioneta gris que lo llevaba se detuvo frente a pues un edificio de Clínica Internacional donde finalmente se realizó la detención. Y lo interesante de todo esto es que este arresto, esta detención, sucedió mientras estaba dando la destitución en la Cámara, en el Congreso local. En el Congreso de Perú, mientras el Congreso aprobaba la destitución, se estaba ya prácticamente haciendo el arresto de Pedro Castillo. Por eso les decía yo que también todo indica que Pedro Castillo fue sujeto de un gran complot en su contra, que se da cuenta él sobre esta situación para no perder el control, hace este anuncio sobre el estado de emergencia, estado de excepción, y finalmente también en este anuncio no calculado, sobre todo porque no respeta algunos lineamientos de la Constitución, sí, no lo midió bien Pedro Castillo, de esto se agarran para detenerlo, y es justamente, repito, lo que lo tiene tras las rejas, a pesar de que fue destituido por una situación, un objeto que se llama capacidad moral. Supuestamente esto vinculado a actos de corrupción. Ese es el objeto de la destitución. Sin embargo, está detenido por la rebelión. O sea, por una situación completamente distinta. La idea, pues, no era de qué acusarlo, sino inventarle cualquier cosa para sacarlo de ahí. Ahora, hay videos que están circulando en las redes sociales sobre el momento de la detención, en donde aquí se ve, por ejemplo, donde detienen la camioneta, ya los escoltas detienen la camioneta de Pedro Castillo y parece que ahí ya lo iban a agarrar. Sin embargo, quien estaba manejando el vehículo decide emprender la huida y miren cómo todos se van corriendo y gritan, ¿no? Algunos de los que estaban ahí, es que se va a la Embajada de México. Esto es lo que pasó. Se está yendo a la Embajada de México. Ya ahí estaban también los medios alertados, ciudadanos alertados. La verdad es que ya a esas alturas se entiende que todos ya conocían el plan de Pedro Castillo. Este plan que les decía yo se está pues ya dando a conocer en estas últimas horas. Ahí está también la embajada, así ya lo estaban esperando personas, policías, que rodearon la Embajada de México para que Pedro Castillo no pudiera ingresar a territorio mexicano y de esta manera no pudiera ser protegido por el gobierno de México. Ahí miren nada más, rodearon toda el área de la embajada de nuestro país. Ahí está la policía peruana justamente pues vigilando todo esto y también los medios. O sea, todo el mundo llegó antes a la embajada que Pedro Castillo. Este también es otro error de cálculo en esta estrategia política que decidió emprender el día de hoy. La verdad es que sí, la inexperiencia de Pedro no le permitió enfrentar este gran complot que armó la derecha en su contra en este proceso de destitución y al contrario complicó también o les facilitó más bien todo el escenario legal. Pero así estaba.
Así estaba la embajada de nuestro país el día de hoy, para que vean también nada más el operativo y sobre todo también cómo ya están tomando en cuenta toda esta situación. Ahora, Marcelo Ebrard habló sobre este asunto, sobre el eventual asilo a Pedro Castillo. Él aseguró que si Pedro Castillo lo pide, obviamente México se lo estaría dando. Eso es lo que señaló. Nosotros tenemos una política favorable de asilo y yo no creo que nos negaríamos. Si él lo pide, lo consideramos, y en el sentido positivo, no nos oponemos, pero no lo ha hecho, dijo el canciller. Comentó que hasta el momento ni el exmandatario ni su familia ha solicitado apoyo al gobierno mexicano, y esto es importante porque en las últimas horas también ha trascendido, se había mencionado que la esposa de Pedro Castillo se habría alcanzado a resguardarse en la embajada. Esto no ha sido confirmado, no hay información, también se ha manejado a nivel de rumor. Tampoco he recibido yo ninguna llamada de Pedro, de él, de su familia o de alguien cercano pidiéndome que le diéramos asilo o algo por el estilo, fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Y que Monroy, el embajador de México allá en Lima, le dijo que habían llegado personas y vehículos a la sede diplomática. Entiendo yo, esto fue lo primero que le informó, porque después, sí, efectivamente, primero llegaron ciudadanos y después llegó la policía a rodear la embajada. Pero bueno, esto es lo que sucedió allá en Perú, sobre todo en el caso en donde estamos nosotros involucrados en este asunto con el tema de la embajada y esta versión que está circulando sobre Pedro Castillo y su estrategia de fuga, vamos a decirlo así. El presidente López Obrador se refirió a este tema señalando lo siguiente: es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, dice el presidente, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Justamente lo que venimos mencionando, porque se le estaba acusando, se le quería destituir por una acusación, por un señalamiento que es básicamente un tema vinculado a corrupción, que ni siquiera estaba seguro, y luego ahora se le acusa por esto de rebelión y desorden constitucional. ¿Por qué? Por el anuncio que dio el día de hoy. Fueron decisiones mal calculadas de Pedro Castillo que facilitaron todo este proceso. Porque dice el presidente con su generis precepto de incapacidad moral, ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Bueno, es lo que escribe el presidente, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, esto también es similar a lo que se percibe en otros países de Latinoamérica. Miren, Evo Morales, lo que escribió, más allá de desaciertos y aciertos, también refiriéndose a los errores políticos de Pedro Castillo en todo este proceso. El hermano Pedro y su familia merecen un trato humanitario. Comprobamos una vez más que la oligarquía peruana y el imperio estadounidense no aceptan que líderes sindicales e indígenas lleguen al gobierno para trabajar por el pueblo. La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, el Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas, cuyo delito imperdonable fue representar a los más pobres. Y efectivamente, ya Keiko Fujimori ya se pronunció a favor de la nueva presidenta de Perú, dijo que ahora sí, todos estos congresistas opositores que impulsaron la destitución de Castillo van a trabajar con la nueva presidenta y ya se adueñaron del poder sin tener el voto popular y también con la complacencia de Estados Unidos, quien inmediatamente también a través de diferentes fuentes, a través de la Secretaría del Departamento de Estado, a través de la embajada también, rechazaron categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. Pues sí, si ellos son los que controlan el Congreso, pues obviamente lo van a defender y por eso la acusación en contra de Castillo. También Luis Almagro ya se pronunció a favor de la nueva presidenta de Perú, reafirmando el apoyo de la OEA a la democracia, paz e institucionalidad. Y la pregunta es, ¿dónde quedó la democracia? Porque eso es lo que no se está respetando justamente en Perú. Y bueno, mientras avanza ya la parte política, la parte legal continúa. Y como lo mencionamos y lo decía también el propio presidente López Obrador, ahora se van por otro camino.
olvídense de esto de la cuestión moral. Ahora se van con el tema de la rebelión. Eso es lo que van a usar para mantener a Castillo tras las rejas, que es exactamente algo similar a la estrategia de ir por Evo Morales y tratarlo de encerrar. ¿Para qué? Para que no pudieran recuperar el poder, para que no impulsaran la democracia en sus países y con el voto los volvieran a sacar, que fue lo que finalmente le sucedió a Yanine Áñez allá en Bolivia. La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo en su condición de presidente por presunta comisión de delitos contra los poderes del Estado y orden constitucionalidad en su modalidad de rebelión en agravio del Estado. Ahora van entonces con esto y olvídense de la destitución, ya eso ya no vale, ya no importa, ya no les interesa. Ahorita van con esta acusación, ya incluso ya están haciendo las diligencias en las oficinas del Palacio de Gobierno, ahí están también las imágenes que están dando a conocer en estas últimas horas y ahí va caminando esta estrategia. Ahora, lo importante también, ya el presidente, Pedro Castillo, pues que ya no es presidente, ya lo destituyeron, ya lo tienen encerrado, tiene el apoyo de varios líderes también de América Latina que se han pronunciado también en contra de estas acciones, incluyendo a Lula, el presidente de Bolivia, Arce, también el presidente de México y otros, también el propio de Argentina, también Fernández se ha pronunciado al respecto. Y sí, hay una gran inestabilidad política por este interés que viene desde los Estados Unidos de enfrentar este bloque de izquierda que se viene creciendo en el continente. No les gusta, se habló mucho, hemos estado hablando mucho, se ha comentado la fuerza que ha tomado la izquierda en los últimos procesos electorales. Ahora ya encontraron una manera de irla debilitando. Y en México ya están parando las antenitas porque ya es algo que a ellos les gusta el golpismo, a los derechosos, a los conservadores. Una de las figuras más públicas que se ha pronunciado sobre estos temas, incluyendo también el caso de Argentina con Cristina Kirchner, es Lili Téllez, que le dice así sobre la convicción, el arresto, ya la pena que le impusieron a Cristina por estos supuestos actos de corrupción allá en Argentina. Sobre aviso no hay engaño, presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque Lili Téllez también ha prometido, ella si es que gana la presidencia, de meter al presidente López Obrador a la cárcel. Lo viene prometiendo desde antes y ahora con todo esto, pues imagínense, está como pez en el agua, ahí se está bañando en su lodo Lili Téllez. Y en medio de todo esto, también el presidente López Obrador habló de Lili Téllez. Y es interesante porque no había hablado a detalle sobre ella, sobre la manera en la que llegó a la Cuarta Transformación. Y sobre todo también, y lo interesante es que el presidente hizo una confesión. ¿Cómo fue que llegó Lili Téllez a estar en el movimiento? Y él le dijo y admitió finalmente que él fue el de la idea de invitar a Lili Téllez, con todo y que antes de invitarla, sobre todo cuando él compitió para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Lili Téllez y TV Azteca también estaban abiertamente en contra de él. Aún así, a pesar de eso, la invitó y el tiempo no le dio la razón. Esto dijo el presidente. Vamos a retomar este dato que es interesante, porque sí, Lili se ha convertido en una de las críticas más duras, terribles en contra del presidente López Obrador. Sí, nos hicieron daño político esta campaña, no solo ellos, también otros medios, ¿no? Pero Azteca en particular. Todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox, que era una ola nacional que se metió. De traer 10, 12% de ventaja, gané con 3%. Y le tengo que reconocer a Ricardo Salinas de que me habla por teléfono y me dice, como sabes, no estábamos contigo. Pues claro, ¿no? Claro que lo sé. Pero ya ganaste. Y vamos a respetarte porque vas a ser la autoridad
en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, buenas relaciones, sin problema. A pesar de ese antecedente, vienen las elecciones del 18 y le digo a Alfonso Durazo, le digo, oye, si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas? Participar te va a ayudar, porque pues, es ciudadana, a Lili Téllez. Yo fui el responsable de eso. Yo me acuerdo que cuando le dije eso a Alfonso, se quedó así sorprendido. Y él es conciliador, bastante, pero ahí le gané. Entonces, esa es la historia. Triunfa la señora y sin hacerle nada, se vuelve mi adversaria más furibunda. Y él lo quiere ver en la cárcel, que también esa es la propuesta de Lili Téllez. Pero bueno, así fue como llegó a la Cuarta Transformación. El presidente se la jugó invitándola al movimiento en este afán también de ir sumando a este proyecto, a la candidatura en 2018. Era importante también estas sumas, porque bueno, no solo fue Lili Téllez, fueron muchos personajes, muchísimos que llegaron del PAN, del PRI, algunos también del PRD, que se fueron sumando poco a poco al movimiento, porque se tenía que superar con mucha diferencia a los otros candidatos para que fuera muy difícil hacerle fraude al presidente López Obrador. ¿Se acuerdan? Ese era el objetivo. Vamos a ganar como se pueda con la mayor diferencia. Y eso también es lo que pensaba el presidente y por eso también estas invitaciones. Y bueno, hay que decirlo, la gran mayoría no ha traicionado, sigue trabajando por el proyecto. Algunos como Lili Téllez pues ya dieron la espalda y van por sus ambiciones políticas y a ver cómo les va. Así le responde Lili al presidente: tiene razón López Obrador, se equivocó conmigo. Creyó que por ambición personal encubriría el daño de su gobierno a los ciudadanos, merece cárcel por pactar con delincuentes. Se dice, yo no soy Juanita de nadie como su sumisa Claudia, porque ahora siente ella que puede llegar a la candidatura presidencial, aunque en el PAN están tan mal que bueno, pues sí, todo es posible. Vamos al segundo tema, y es que vamos al Senado. A Ricardo Monreal ya lo están acorralando. Y es que Ricardo Monreal anda jugueteando ahora con el tema del plan B del presidente López Obrador. Hoy adelantó y dijo que esta iniciativa no va a aplicar el fast track que se aplicó en la Cámara de Diputados. Dice, hay que reflexionar, hay que revisarla, hay que analizarla. Todo esto que le encanta decir a Ricardo Monreal hablando de los consensos y demás, ahora la quiere aplicar con el plan B del presidente López Obrador, sin dar una fecha, sobre todo, para cuando esto pudiera ser aprobado en la Cámara de Senadores. Esto es parte de lo que comentó. Buscar visitarlo, si es posible que usted pudiese tener junto con los legisladores para aprobarla en ese límite que se ha fijado el presidente. No, son bienvenidas todas las opiniones. El Senado fijará su calendario, su ritmo, de manera autónoma. Tenemos conversación amable con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y es bienvenido cada vez que él quiera hacerlo. Obviamente es bienvenido, y el ritmo de la deliberación lo van a fijar las comisiones con plena autonomía y plena libertad. Así es de que hay que esperar. Si es en unos días, en unas semanas, ellos van a fijar el ritmo que vaya generando la deliberación y en su caso la aprobación del dictamen para someterlo al pleno. La mayoría en el grupo parlamentario, diría una gran mayoría o una aplastante mayoría, respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizás. Pues eso es lo que dice Ricardo Monreal. Ahora resulta que no todos los senadores de Morena respaldan al presidente López Obrador. ¿Una mayoría o la unanimidad?
¿no? Ya empieza a cuestionar esto Ricardo Monreal y empieza a jugar con esta idea, incluso empieza a cuestionar la constitucionalidad. Dijo, ay, miren, es que son muchos artículos, son como 450 cambios que se tienen en la ley y tenemos que revisarlos todos porque sí, porque pueden ser inconstitucionales, entonces nosotros no podemos avalar esto, por eso es que hay que revisarla con calma. Y empieza entonces con esta línea y este discurso al cual evidentemente se le suma la oposición, en donde dicen que ellos no van a permitir que se dé este fast track en el plan B, o que yo no sé qué se preocupan si ya Monreal ya anunció que no. En el Senado la oposición advirtió que no permitirán esta dispensa de trámites como sucedió en la Cámara de Diputados y exigieron trasladar esta votación hasta febrero del 2023, que también, ojo, es otro de los escenarios que dijo Ricardo Monreal. Él no dio fecha. El presidente le gustaría y su objetivo es que se apruebe en este mismo 2022, antes de que termine el periodo ordinario el 15 de diciembre. Y si no, se tendría que pasar hasta febrero. Pero en Monreal parece que está jugando a esto, aunque en la oposición ya no le están creyendo. Álvarez y Casa dejó entrever que incluso pudieran bloquear la sede del Senado si es que quieren implementar este albazo. Y es que esta indefinición ya también le está pegando a Ricardo Monreal en la oposición. Ya es en los dos lados. Ya no solo es en Morena, ya también es allá, en este bloque. Incluso hoy Osorio Chong en esta conferencia de prensa le dijo a Ricardo Monreal, Ricardo, es hora de definirte. Y la manera de hacerlo, si es que efectivamente quieres aspirar, quieres estar en la oposición, quieres participar con la oposición, la manera de hacerlo, el mensaje que tienes que enviar, es votando en contra de la iniciativa del presidente López Obrador. Eso le dijo Osorio Chong. Y diría yo, y esto a título personal, momento de definiciones personales y también de definiciones que tienen que ver para el rumbo del país que queremos. Ricardo Monreal está en este supuesto. Lo he venido escuchando en sus discursos y he venido escuchando planteamientos que en el fondo hablan de un país democrático, de un país de libertades. Y ahora, pues mi llamado, el personal, es que en congruencia, para esta iniciativa, para esta minuta, actúe de la misma manera en que ha venido expresándolo. Más allá de definir si viene con un partido, un grupo parlamentario, creo que lo que tiene que definir él es que lo que ha venido expresando lo va a reflejar en un voto por las libertades, por la democracia del país. Eso es lo que le dicen entonces en la oposición. ¿Quieres estar de nuestro lado? ¿Quieres tener espacio acá con nosotros? Eventualmente apoyar una candidatura. Tienes que empezar a trabajar por la oposición. Y si no lo hace, pues la oposición no le estará abriendo las puertas y estará también quedándose sin esta oportunidad. Y bueno, y si lo hace en el lado de Morena, también hay que decirlo, ya no tiene mucha oportunidad. Ya la verdad es que esta percepción de gran traidor, pues es muy difícil que se la pueda sacudir, sobre todo por la manera en la que se ha comportado y se está comportando en esta también reforma electoral con la llegada del Plan B al Senado de la República. Y tanto así ya se dieron cuenta también los diputados que acaban de aprobar esta reforma, que hoy en conferencia de prensa los diputados de Morena le responden de manera indirecta también a Ricardo Monreal, diciéndole en primer lugar que si él tenía dudas de que esta ley es constitucional, ellos con gusto se lo van a aclarar. Y en segundo lugar, que la mentira que el propio Monreal difundió de que esta iniciativa buscaba que el gobierno se quedara con el padrón electoral era completamente falso. Miren lo que dice Hamlet Almaguer. Y la reforma es muy respetuosa de los límites constitucionales. En eso sí fuimos muy cuidadosos. Si en el Senado de la República tienen alguna duda o comentario sobre la constitucionalidad de esta reforma, con mucho gusto estamos en toda disposición de dialogarla con las y los senadores de nuestro grupo parlamentario, de cualquier otro grupo parlamentario. Quedó también muy claro en el plan B que eran fake news este tema de quitar el padrón del Registro Nacional de Electores.
Instituto Nacional Electoral y asignarlo a la Secretaría de Gobernación. Está muy claramente señalado en el texto del decreto que esta responsabilidad sigue siendo del Instituto Nacional Electoral. Se ajustan también las reglas procesales y otras cuestiones que tienen que ver con paridad de género. Muy importante el voto desde el extranjero. Es lo que dice entonces Hamlet Almaguer sobre estos dos puntos en lo particular. Si tienen dudas, vengan y platicamos para que vean que sí son constitucionales, sobre todo Ricardo Monreal que dice esa duda, y pues este dato que él dio sobre el padrón también completamente falso. Así que también ya Ricardo Monreal empieza a ser un factor de discordia entre las bancadas, ya no solo al interior de la bancada de senadores, sino entre la bancada de diputados de Morena y la bancada de senadores de Morena. Así, de ese nivel también está creciendo este conflicto ya de Monreal que quiere sembrar esta discordia al interior de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues ahí está en medio el plan B del presidente López Obrador. Y a esperar qué es lo que van a hacer los senadores, si lo aprueban en este 2022 o si se lo llevan hasta el próximo año. Pero bueno, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión del Chapucero Today. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.